Todo lo que veréis a continuación es un crimen real y te contamos cómo ocurrió. El 17 de agosto del 2016, Patrick Nogueira, un joven brasileño de 19 años, mató y descuartizó a sus tíos y sobrinos de tan solo 1 y 3 años de edad. Los descuartizó, los metió en varias bolsas de basura y los abandonó en el salón de un chalet en la localidad de Pioz. Fue un mes después cuando el fuerte olor de los cadáveres provocó la llamada de los vecinos. La matanza de Pioz marcó un antes y un después en la crónica negra española, por su dureza y por todas las preguntas que dejaba en el aire. Este crimen tuvo una importante dimensión social, por los dilemas y debates que puso sobre la mesa. La principal, por supuesto, si aquella atrocidad pudo haberse evitado. El crimen de Pioz. He dudado de mí mismo, pensé que me daría asco, pero me convencí de una cosa. Soy un enfermo de verdad, solo huelo a sangre. Y eso que me he duchado, no he sentido nada. Yo creo que lo que me pasa es que no conecto con las cosas. El descuartizador no estaba solo. Iba relatando y retratando el minuto a minuto de su noche de furia, con su mejor amigo por WhatsApp. Si me apuran, más que las fotos, los comentarios, porque él, efectivamente, de una forma jocosa, cómica, narra episodios como... ¡Qué risa! Los niños no corren cuando les voy a matar. Los niños se agarran entre sí cuando les voy a matar. Eso no es un arrebato, eso es una actuación fría, calculada y premeditada. A Patrick no le gustaba María Carolina y le decía a Janaína, mira, deja a María Carolina fuera que se muera de frío. Él probablemente esté triste por él. Yo no te digo que él no sufra, pero sufre por él mismo, no por lo que ha hecho. El psicópata tiene sus propias emociones, evidentemente. Siente y padece él. Lo que no siente ni padece es lo que piensan los demás. Si no fuese por un chat, pues nunca habríamos conseguido hilar aún más la crueldad de la atrocidad de lo que llegó a cometer. Nos situamos en la localidad de Pioz, en Guadalajara, en una urbanización residencial, La Arboleda, una urbanización de chalets que tiene su propio jardín privado. Es una urbanización perdida en el campo, no tiene tiendas y el autobús tampoco pasa por allí. Es ese tipo de urbanización que si quieres pasar desapercibido, ese es tu lugar. En una de sus calles, en la calle Sauces, vive una familia que no hace mucho tiempo ha llegado de Brasil. Se trata de Marcos y de Janaína, que tienen 2 hijos pequeños, David y María Carolina, de 1 y 3 años de edad. Ha pasado un mes y los vecinos empiezan a notar un hedor insoportable procedente de la casa. Empiezan a quejarse de los servicios de mantenimiento de esta urbanización. Intuyen que quizás sean las tuberías. Indican que huele muy mal y además se dan cuenta de que comienza a haber muchas moscas por la zona. El 17 de septiembre, por la noche, un grupo de vecinos hace una queja formal al equipo de mantenimiento de esta urbanización y se acerca un chico. Se dan cuenta que el olor no proviene de ninguna alcantarilla, sino que proviene de una casa en concreto, así que se acercan. El chico del equipo pica la puerta y efectivamente comprueba que no hay nadie, por lo que se asoma por la ventana donde se puede ver un poco el interior y cuando apunta con la linterna se puede ver como en el comedor de la casa hay varias bolsas de basura amontonadas. Bajo las bolsas observa como hay un líquido alrededor, por lo que se nota que algo raro había pasado. Decide llamar a la Guardia Civil, quien se presenta a los 20 minutos en la casa. Óscar, el forense de guardia, fue quien al entrar al interior del chalet supo de inmediato que en esa casa había pasado algo. Se presenta el equipo de criminalística, quien recoge los cadáveres y analizan la escena del crimen. Y se confirma lo peor, los cuerpos encontrados en aquellas bolsas eran los de Marcos, de 40 años, su mujer Janaína, de 39, y sus 2 hijos pequeños, Carolina, de 3, y David, de tan solo 1 año de edad. Una familia acababa de aparecer sin vida dentro de unas bolsas de basura en su propia casa. Y la policía tenía que encontrar al culpable, por lo que se abren varias hipótesis. Una de ellas podría ser un ajuste de cuentas, un sicario o una venganza pasional. Pero lo que jamás imaginaron fue que quien estaba detrás de algo tan atroz era alguien mucho más cercano a la familia. Patrick,
De 19 años, por parte de su familia era un joven brasileño que provenía de una familia con estudios, supuestamente encantador y sobrino de Marcos. Se mudó a vivir con sus tíos Marcos y Janaína, tras tener una adolescencia difícil en Brasil. El 17 de agosto del 2016, Patrick acude al chalet con unas pizzas que había comprado en ese momento. Marcos no está en casa, por lo que saluda a Janaína y se sientan nada más llegar en el porche a comerlas junto con los niños. Cuando terminan de comer las pizzas y están recogiéndolas, Janaína se dirige hacia la cocina. Y es entonces cuando al girarse, Patrick, sin mediar palabra, le clava un cuchillo en el cuello y acaba con su vida. Junto a Janaína está María Carolina y David, sus hijos, que ven como Patrick mata a su madre. El instinto de los niños en ese momento es gritar y abrazarse, pero a pesar de su corta edad, Patrick no tiene ningún tipo de consideración y acaba también apuñalando y matando a los dos pequeños. Una de las particularidades de este crimen que horrorizó a todo el mundo fue lo que hizo Patrick mientras estaba acabando con la vida de sus familiares, que es retransmitir el crimen en directo a través de su teléfono móvil a un amigo que tenía en Brasil, donde empieza a contar de manera despectiva cómo le clava el cuchillo, cómo reacciona Janaína, cómo reaccionan los niños, con frases muy duras, mientras su interlocutor, contra todo pronóstico, le sigue el juego. Pero de esto hablaremos más adelante. Durante el tiempo que quedaba para que llegara Marcos, sobre las 9 de la noche, Patrick se dedicó a descuartizar los cuerpos, mientras se lo retransmitía y se lo explicaba a su amigo Marvin. Después, estuvo fregando y limpiando para que cuando llegara su tío Marcos no viera los restos. Increíblemente, tras cometer tal atrocidad, se acostó en una de las camas y se puso a descansar. Cuando Marcos llega a casa se sorprende porque quien le abre la puerta no es su mujer, sino Patrick. Cuando él llega, inmediatamente salían los niños y su mujer a recibirlo, pero en esta ocasión no lo hicieron. Por lo que, extrañado, se dirigió hacia la puerta para entrar y fue ahí cuando Patrick se abalanzó sobre él con cuchillo en mano y le agredió. Marcos intentó forcejear y defenderse de su sobrino sin conseguirlo, quien le asestó varias puñaladas en el cuello que resultaron ser mortales. Después hizo lo mismo que había hecho con Janaína y sus hijos, lo descuartizó y lo metió en bolsas. Tras acabar con la vida de su familia, Patrick se hizo unos selfies y fotografías con los cuerpos después de desmembrarlos que le envió posteriormente a su amigo Marvin. Después de esto se come un bocadillo de atún tranquilamente y acaba de limpiar la escena del crimen. Le huele mal y los introduce en otras 6 bolsas de basura y a la mañana siguiente se marcha de la casa. La conversación podía llenar cualquier libro de terror.
Ese mes Patrick va haciendo toda una serie de búsquedas en su ordenador. Para ver si la noticia había saltado en algún medio. En una carrera contra el reloj y casi contra la lógica humana, además del degollamiento, la autopsia reveló que Marcos había sufrido decenas de cortes superficiales antes de ser degollado. Los investigadores recogieron huellas y restos de ADN y dieron con el autor de los hechos, que señalaban directamente a Patrick Nogueira. Sin embargo, el 20 de septiembre de 2016, el asesino cogió un avión y decidió irse a Brasil para no ser capturado, donde regresó con sus padres. Sus padres, tras enterarse, le persuadieron para que volviera a España y se entregase. Un mes después confesó ser el autor del cuádruple crimen. Durante el vuelo, avisó a las autoridades que se encontraba de camino a España.
Es una persona con una tremenda maldad, que como tal, por esa tremenda maldad en cometer estos hechos, deberá ser castigado con la pena máxima que prevé el Código Penal, que es la prisión permanente revisable. Y no tengan temor en aplicar la prisión permanente revisable, porque la defensa dijo, sí, es que la van a derogar, porque la prisión permanente, como su apellido indica, es revisable. Por lo tanto, no nos vamos a olvidar de Patrick en una prisión para siempre, sino que se le va a revisar esa pena con un mínimo y tras 2 años. Y cuando Patrick esté en condiciones, cuando le hayan enseñado y si ya le hayan podido enseñar a vivir en convivencia y a no ser malo, entonces saldrá de la cárcel. ¿Qué podemos decir de la muerte de los niños? Claro que entramos a hablar de la muerte de los niños. Es la más ruin y la más cobarde y la más perversa que se puede producir. Ahí sí que no había ninguna posibilidad de defensa. Estamos hablando de un niño de 4 años y 1 año. Los cuerpos aparecieron en la cocina. Esos niños tuvieron que ver la muerte de su madre. Porque él en una de sus declaraciones, en uno de los mensajes de WhatsApp, dice que la niña está llorando. Bueno, él se ríe, ya lo han visto, porque los niños no corren. Como los niños no corren, pues es muy divertido. Y además se ríe porque los niños se agarran. No sé cómo se agarran. Bueno, los niños se agarran, pues supongo que la niña de 4 años agarraría al niño de 1 año. En todo caso, acudieron donde estaba su madre porque allí murieron, con su madre en la cocina. Allí él manifiesta que estaban los cadáveres. Todas las alegaciones de las partes, la última palabra la tiene usted como acusado. ¿Tiene algo que añadir, algo que decir al tribunal? Sí. Pues cuando quiera, si quiere utilizar la intérprete, la tiene al lado. Vale. Yo pido perdón, no lo niego, no lo cuestiono. He causado demasiado daño, hice sufrir a gente que no conozco, a gente que no tenía ni idea. Hice sufrir a gente que tengo aún cariño, mucho cariño, pero yo también sufro. Y sufro. Sabía lo que quería, no sabía exactamente cómo iba a pasar. Tenía la idea fija de que tenía que hacerlo y tenía que hacerlo. No sabía cómo. Y era lo que iba a pasar. Yo sufro. Yo sufro. A Yanaina en presencia de sus 2 hijos, María Carolina y David, aumentando con ello de forma deliberada, consciente e innecesaria el sufrimiento de los niños, que gritaron, se abrazaron y quedaron paralizados por el miedo. Patrick apuñaló en el cuello a su tía cuando estaba desprevenida, fregando los platos, de forma sorpresiva sin que ella pudiera oponer defensa eficaz alguna. Seguidamente, Patrick se dirigió a María Carolina con la intención de acabar con su vida, a quien, con el mismo cuchillo navaja, dio un corte en el cuello que le causó una herida que le ocasionó la muerte por shock hipovolémico, sin que la menor pudiera oponer defensa eficaz alguna. Pues Patrick clavó el mismo cuchillo navaja en el cuello de David, con la intención de acabar con su vida, causándole 3 heridas en la cara lateral derecha del cuello. Cuando Marcos regresó a casa, en hora no determinada, pero alrededor de las 21 horas, su sobrino Patrick, con ánimo de acabar con su vida, le propinó 14 cortes en el cuello con el cuchillo navaja, que provocaron su muerte por shock hipovolémico. Como estaba muy oscuro, me echó arriba y... Sí. La última idea que yo tengo es aquí. Que yo encender la luz y yo viera en su cara. ¿Pero tú le veías la cara? No. ¿Y estaba sangrando? ¿Estaba con sangre? Sí, solo sangre, todo eso. Todo eso era sangre, ¿no? ¿Y recuerdas si la llevaste aquí? La última imagen que yo tengo son las bolsas aquí. Cuando te fuiste, lo único que recuerdas son las bolsas aquí. Pero no recuerdas cómo pudiste traer aquí a los fallecidos, ni qué hiciste con ellos, cómo acabaron las bolsas. ¿Estas bolsas es las que compraste en el periódico? Sí, y no recuerdas cómo lo metiste a las bolsas ni nada. Tras esto, se decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza en la cárcel de Alcalá Meco. Al mes fue trasladado a la prisión de Extremera.
Allí permaneció 2 años, hasta que tuvo lugar el juicio en la Audiencia Provincial de Guadalajara en octubre del 2018. El Tribunal del Jurado declaró a Patrick Nogueira culpable del asesinato de sus tíos y de sus primos pequeños con intencionalidad y ensañamiento. Por estos hechos fue condenado a 3 penas de prisión permanente revisable y una de 25 años de prisión por asesinato con alevosía. Hay un capítulo en la biografía de Patrick Nogueira que debió hacer saltar todas las alarmas, pero no lo hizo. 3 años antes de la matanza de Pioz, apuñaló a un profesor en plena clase. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad y el vídeo recorrió la geografía brasileña de teléfono en teléfono. La explosión violenta solo le supuso 45 días de trabajos comunitarios y una evaluación psicológica a la que nunca nadie, excepto sus padres, tuvo acceso. Todos sabían que había un problema. Todos conocían la verdadera naturaleza del monstruo. Todos asistieron al nacimiento del psicópata y todos callaron. Aquel informe psicológico pudo marcar un final diferente para la familia de Pioz, y sin embargo Patrick empezó de cero en otra ciudad. Es curioso cómo en ese nuevo entorno se convierte en un líder, pese a que todo el mundo sabía lo que había hecho. Algo que a día de hoy todos nos preguntamos cómo nadie vio las señales, o si simplemente es que nadie las quiso ver. Un caso que nos deja con muchas preguntas. ¿Por qué ese estudiante de familia acomodada que quería ser futbolista decidió matar? ¿Por qué no le bastó con eso, sino que tuvo que compartirlo en tiempo real? ¿Por qué ese otro adolescente que lo observaba todo en la distancia no hizo absolutamente nada? ¿Por qué el grupo de jóvenes que tuvo acceso a esos mensajes cayó y solo una chica de 17 años se atrevió a ponerlo en conocimiento de la policía? Déjame aquí, abajo en la cajita de comentarios, qué es lo que piensas tú. ¿Qué te ha parecido el vídeo? Y si te ha gustado, deja un like. Nos vemos en el próximo caso.